Recording in progress. Amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches, buenos días o buenas tardes en el momento en que vean este video. Gracias por acompañarme y bueno, vamos a continuar con la lectura de esta maravillosa obra que es Sanación con forma, energía y luz. Y bueno, como siempre, iniciamos con el Guru Yoga. Chesere wa Chempe apotran o trenchen zawe lama nazo e sangye zen Tombarembo Sherangorangi Sheparji Gilo. En el palacio mi corona, ornamento del gozo supremo, te rezo benevolente y preciado maestro raíz, preciosa joya, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Muy bien, gracias, bienvenidos. Vamos a continuar entonces con la lectura. Y bueno, la semana pasada nos quedamos en los espíritus elementales. Esta parte es la que tenemos que empezar, o continuar, mejor dicho. Está en la página 71 para los que nos acompañan. Y bueno, los espíritus elementales ya es un tema que ya se aborda un poco más directamente, lo relacionado con, en este caso, los elementos en el chamanismo, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. Dice, muchas culturas que viven en cercanía con la tierra desarrollan una apreciación de la dimensión espiritual de los elementos naturales. Reconocen que los elementos no son solo materiales burdos, también son un medio ambiente habitado por deidades y espíritus inferiores y superiores. Hay seres sintientes que viven en cada uno de los elementos, ¿ya? Vamos a- Dice, en el nivel de las enseñanzas que denomino chamánicas, se considera que las fuerzas que nos afectan están fuera de nosotros más que dentro de nuestro cuerpo o mente. ¿Ya? Por si acaso estamos en la página 72 al principio. De acuerdo con el chamanismo, las fuerzas de la naturaleza están vivas, ¿ya? Los espíritus residen en los ríos, los árboles, rocas, montañas, cascadas, fuegos, planetas, cielo, valles, cuevas, etcétera. Estos espíritus están relacionados con los 5 elementos externos, de la misma manera que nuestra experiencia interna está relacionada con nuestro cuerpo. Cualquiera que sea nuestra filosofía, por lo general la experiencia de nosotros mismos es que residimos en nuestro cuerpo. De manera similar, los lagos, árboles y rocas son cuerpos en los que residen espíritus. En el chamanismo, estas entidades no son consideradas como proyecciones mentales, ¿m? Ni se cuestiona su realidad. Son autónomas y se rigen a sí mismas. Estos seres no físicos son quienes tenemos contacto, pueden ser neutrales hacia nosotros
o bien obstruirnos o apoyarnos. Miren, ¿ah? Estos seres, ¿ya? No físicos con quienes tenemos contacto pueden ser neutrales hacia nosotros o bien obstruirnos o apoyarnos. Cuando compramos una casa o un terreno, sentimos cierta satisfacción de que la tierra nos pertenece. Sin embargo, existen en ella muchos seres que no participaron en nuestra transacción compra-venta. Hay múltiples seres no físicos a quienes no podemos ver con nuestros ojos físicos, así como seres sustanciales, visibles, tales como insectos, pájaros y animales que habitan en los árboles o bajo la tierra. En cierto sentido, la tierra les pertenece también. Pelean con otros miembros de su especie para conservar su espacio y marcar su territorio, igual como lo hacemos nosotros. Sin embargo, llegamos al terreno y excavamos sus madrigueras, cortamos los árboles que sostienen sus nidos, arrancamos las plantas que utilizan como elemento y destruimos sus huevos y sus crías. ¿Cómo reaccionarías tú si si algún otro tipo de ser de pronto ocupara tu hogar, moviera o rompiera tus cosas, o enterrara tu casa bajo concreto? Hacemos este tipo de daño a otros seres visibles y también a seres que no vemos. Cuando construimos una casa, dependiendo de cómo nos relacionemos con el terreno y con los seres que lo habitan, nos veremos obstaculizados o apoyados por los espíritus del área. Pueden dañarnos causándonos enfermedades, obstáculos en el trabajo o en nuestras relaciones, afectar nuestros pensamientos o dificultar nuestra práctica espiritual, afectar nuestra energía y dejarnos fatigados, deprimidos, agitados o confundidos. O, por otra parte, pueden incrementar nuestra vitalidad, protegernos y eliminar de nuestro entorno las energías perturbadoras no físicas. Ayudarnos a enfocar la mente en la práctica espiritual, ayudarnos a sanar y a desarrollar relaciones armoniosas entre nosotros mismos. Hay una palabra en tibetano, sadak, que está relacionada con el elemento tierra. Significa espíritu de la tierra, aunque la traducción literal es señor de la tierra. Sadak significa señor de la tierra. Cuando los practicantes tibetanos utilizan la tierra para cultivar alimentos, construir una casa o hacer un camino, piden permiso a los espíritus de la tierra para hacerlo. Al igual que la tierra, el espacio está lleno de seres físicos y no físicos. Como en el caso de la tierra, estos seres y este elemento no están ahí simplemente para que los utilicemos como querramos. El espacio es un aspecto fundamental de la existencia y también un hábitat para diversos tipos de seres que viven en él lo mismo que nosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer hasta aquí? Bueno, está interesante, ¿no? Bueno, entonces, el espacio es un aspecto fundamental de la existencia, ¿ya? Y también un hábitat para diversos tipos de seres que viven en él lo mismo que nosotros, ¿ya? Los tibetanos consideran que en el espacio que ocupa un rincón en un cuarto, o en una habitación, viven millares de seres de quienes no sabemos nada. Compartimos todos los elementos con muchos seres.
Algunos viven incluso en el fuego y en el espacio que hay entre las estrellas. Nuestras actividades afectan a estos seres y ellos nos afectan también a nosotros. Los tibetanos hablan de las 8 clases de seres, de las 8 clases de seres. Bueno, aquí voy a nombrarlos, aunque bueno, es un poco difícil pronunciarlos, pero de todas maneras lo voy a decir. Tampoco tengo la certeza que se pronuncia tal cual, pero los nombres de estos ocho clases de seres son Srin, Po, Ma, Mo, Dre, Rak, Sha, San, Gyal, Po, Dut y Klu. ¿Ya? Son 8 tipos. Se sabe que los seres de cada clase tienen apariencias, temperamentos característicos y se relacionan de una manera particular con los humanos. Bueno, todo esto que estamos hablando tiene que ver con lo chamánico externo, ¿no? Dice, por ejemplo, los Clu, ¿no? El último tipo que hemos mencionado. Se metió una polilla. Dice, por ejemplo, los Clu son espíritus subterráneos, ¿ya? Los Clu son espíritus subterráneos asociados con el elemento agua, ¿ya? Pueden ser muy inteligentes y tener gran interacción con el mundo humano. En el Bon se cree que los Clu a menudo son responsables de ocasionar enfermedades y otros obstáculos en la vida, ¿ya? También se cree que se han impartido enseñanzas de Dzogchen y otras en el mundo de los Clu, ¿no? O sea, los Clu han impartido esas enseñanzas, ¿no? Bueno, se metió una polilla. Dice, los espíritus asociados con las rocas son llamados San, ¿no? San, así se llama, ¿no? Los de las rocas, ¿no? Por lo general se los representa como gente roja montada en caballos rojos y a veces portando banderas rojas. Es frecuente que en los lugares rocosos hayan agujeros, túneles y conexiones entre una área y otra, ¿no? Bueno, aquí en Perú hay bastantes sitios, como le llaman las chincanas, ¿no? Entonces dice, los tibetanos creen que son vías para los Tsan, ¿ya? Y que no deben ser bloqueadas con edificios o caminos, ¿ya? Pues los espíritus podrían vengarse contra aquellos que bloquearon su camino, infligiéndoles dolor en el área del corazón y a veces aún causando su muerte mediante un ataque cardíaco. Los Gyalpo son una clase de espíritus que alguna vez fueron humanos, ¿ya? Que gozaban de mucho poder y murieron y renacieron como este tipo de espíritu, ¿ya? Gyalpo significa rey. A veces adquieren formas familiares para nosotros, ¿ya? Los Gyalpo, humanas o animales. Y otras veces su forma es totalmente extraña para nosotros. Se encuentran especialmente en castillos donde reyes y miembros de la realeza han sido asesinados. Ya, los Gyalpo, ¿no? Que se sienten reyes, todavía tienen el aire de ostentar todavía ese poder y permanecen pues en ese espacio, ¿no? Que ha sido como su castillo, su lugar de poder, ¿no? Los Gyalpo pueden ser domados por practicantes fuertes, se les puede domar, ¿no? Sensibles al mundo no físico, ¿no? Y que conocen las prácticas adecuadas, ¿no? Una vez domados, los practicantes pueden convertirlos, miren, enseñarles religión y exigirles la promesa de proteger una doctrina o grupo religioso, ¿ya? Hay espíritus, por ejemplo, en los árboles, ¿ya? En los campos, en áreas energéticas como el centro de sitios amplios y planos. Hay espíritus en los cruces de camino también.
Hay espíritus del espacio. Aquí no están incluidas en los espíritus del espacio las de las 8 clases que se ha referido, ¿no? Estos espíritus del espacio, ¿ya? Se les llama Namtel, Namtel, y se sabe que son peludos. En el norte del Tíbet, donde nació mi madre, según Geshe-la Tenzin, hay muchos de estos espíritus y son propiciados por la gente que vive ahí. Es frecuente que los espíritus se vuelvan protectores de aldeas, escuchen bien, ¿ah? Se vuelvan protectores de aldeas y de individuos relacionados que duran más de una vida, ¿ya? A menudo aparecen en sueños con mensajes para aquellos a quienes están protegiendo. Interesante, ¿no? Bueno, dice, debido a que los espíritus pueden ser tanto positivos como negativos, es aconsejable tener cuidado con las prácticas que conectan al practicante con un espíritu, ¿ya? Dice, en la actualidad es común que la gente en su imaginación emprenda viajes utilizando tambores, ¿no? Y busque espíritus guardianes y animales de poder, etcétera, dice. Si bien esta práctica suele ser benéfica, ¿ya? O al menos inofensiva, realmente existen seres con los cuales algunas personas pueden llegar a conectarse. No todos son seres con quienes querríamos conectarnos. Repito, no todos son seres con quienes querríamos conectarnos. Al parecer se tiene poco cuidado en cuanto al tipo de seres de los que se trata. Esta puede ser una práctica peligrosa. Las personas parecen ser más cuidadosas al escoger un socio o un compañero de habitación que al escoger un ser no físico como guía o guardián. En las tradiciones tibetanas nos conectamos con deidades y espíritus específicos que ya han sido identificados en la tradición, ¿ya? En la mayoría de nuestras prácticas curativas, nos conectamos con seres que han sido domados y han acordado actuar como guardianes, protectores y apoyos para la sanación. ¿Se entiende hasta aquí? Por favor, me dicen si hay alguna pregunta o comentario. ¿Está claro esto? ¿Se está Sí, entendiendo esta perfecto, todo interacción? claro. Gracias, Andrea. Bien, entonces continuamos. En las tradiciones tibetanas, nos conectamos con deidades y espíritus específicos que ya han sido identificados en la tradición. En la mayoría de nuestras prácticas curativas, nos conectamos con seres que han sido domados y han acordado actuar como guardianes y protectores y apoyos para la sanación, ¿ya? Por lo general, en los textos de los rituales hay una breve explicación acerca de cuándo se incorporó a los seres específicos a la práctica de la religión. O sea, si hay escritos que relatan en qué momento se dio todo ello, ¿no? Fueron espíritus indómitos y luego un antiguo maestro los domó, ¿no? El nombre del maestro aparecerá en el texto como parte de la explicación. Cuando los espíritus fueron domados, ¿ya? Consintieron en ayudar de una manera particular, ¿ya? Consintieron ayudar de una manera particular y quedaron así comprometidos por medio de votos, ¿ya? Votos está vinculado con lo que son prácticas, ¿no? Prácticas, en este caso, pues la alianza de protección. Dice, a cambio los practicantes han prometido hacerles ofrendas. Los practicantes, ¿no? Se comprometen con las ofrendas, que suelen ser ofrendas rituales, ¿ya? O liturgias. Los textos especifican lo que necesita hacerse, ¿ya? Los rituales son transmitidos a través de linajes, ¿ya? De maestro a estudiante o de padre a hijo. Cuando iniciamos estas prácticas, estamos entrando
en una relación establecida con los espíritus, ¿ya? No estamos empezando una nueva. Y hay etapas del desarrollo de la relación que se explican en las enseñanzas que acompañan la práctica, ¿ya? Sé que a muchas personas se les dificulta pensar en los espíritus de la manera en la que lo describo, ¿ya? En los textos tibetanos se describen muchos espíritus relacionados con lugares específicos del Tíbet, ¿ya? Si vivimos en Nueva York o en Tokio, no estoy seguro de que sea útil tratar de conectarnos con esos espíritus. Ya, está explicando esto Geshe-Lama Tenzin, ¿no? Em, Cuando estamos en ciudades occidentales, más que pensar en espíritus que viven en cuevas o en medio de las montañas, podría ser más fácil que pensáramos que los espíritus viajan por las calles, creando ira y agitación en los automovilistas. Cuando experimentamos agresión mientras manejamos, es buena idea respirar tranquilamente y relajarnos. O lo contrario, podemos llegar a conectarnos con los demonios del tráfico. Repito esta parte, ¿no? Cuando experimentamos agresión mientras manejamos, es buena idea respirar tranquilamente y relajarnos. De lo contrario, podemos llegar a conectarnos con los demonios del tráfico, ¿no? De cualquier modo, es apropiado ser sensibles a los seres que viven en los elementos y pedir su permiso y buena voluntad antes de hacer cambios en su hábitat, ¿ya? Y después de haber hecho los cambios, debemos agradecer a los seres que han sido afectados. Somos solo una especie rodeada por numerosos seres sensibles, de diversos tipos, y todos ellos desean ser felices y estar libres del sufrimiento. El desarrollo de esta sensibilidad y de esta compasión es parte de nuestro crecimiento y un paso hacia adelante en el reconocimiento de que el planeta está vivo y es sagrado, de que los elementos no son solo recursos, sino aspectos fundamentales de un universo viviente. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios? Todo está bien, ¿no? Muy bien, vamos a continuar un poco más entonces, ¿ya? Vivir en armonía con el mundo natural no es solo una cuestión de nuestra propia supervivencia, ¿ya? Sabemos que muchas especies están a punto de extinguirse debido a los avances del mundo moderno, y hay muchas otras de las que no sabemos nada, que también son dañadas por nosotros. No todos ellos son indefensos, pero ciertamente ninguno merece la extinción por nuestra causa. Imagina que un ser de otra dimensión nos encuentra y nos ve solo como carne. Imagina que este ser no se da cuenta de que estamos vivos, de que tenemos inteligencia e imaginación, de que nuestra vida es el aspecto insustancial y que la carne es el aspecto sustancial. Solo ve carne. Es lo mismo cuando miramos a los elementos y vemos solo procesos físicos, inanimados. No vemos el aspecto sagrado y vivo de los elementos, los espíritus que viven en ellos y que son de ellos. Cuando nuestro cuerpo enferma, nuestra mente insustancial sufre. Nuestra mente insustancial sufre. No solo la carne. De la misma manera, los elementos naturales son importantes para los seres que moran en ellos. Para ellos, la destrucción o degradación del medio ambiente es como una enfermedad
en el cuerpo y sufren en niveles insustanciales igual que nosotros. Es fácil no tomar en cuenta los espíritus invisibles, pero resulta dañino. Cuando ignoramos a estos seres, hay provocaciones negativas de parte de los espíritus. Surgen enfermedades que creemos vienen de espíritus molestos. A estas enfermedades las llamamos enfermedades de la época. En Occidente, las mismas enfermedades pueden considerarse como resultado de factores ambientales negativos, contaminación y sustancias químicas, etcétera, ¿no? Em, ya. Ciertos seres no físicos nos perciben, otros no. ¿Ya? Ciertos seres físicos nos perciben y otros no. Algunos son dañinos para nosotros, otros nos benefician. Pueden ser nuestros aliados o nuestros amigos. Perdón, nuestros aliados o nuestros enemigos, dependiendo del tipo de relación que construyamos con ellos. Creo que lo dejamos ahí. Bueno, bueno, acá la siguiente reunión va a estar mucho más interesante porque ya se va a explicar la relación que se va a tener con estos seres no físicos y también se va a explicar cómo nos vamos a dirigir, ¿no? En cuanto a la primera clase de invitados, por ejemplo, cuando hagamos las ofrendas, la segunda clase de invitados, la tercera clase de invitados y la cuarta, y también la explicación de cómo hacer ofrendas, ¿no? Esta parte es muy interesante, así que las dos reuniones que vienen ya son prácticas que podemos ya hacer en la vida cotidiana, que nos va a ayudar, ¿no? O sea, yo empecé a hacer estas prácticas y de verdad que funcionan, notas un gran cambio. Sería muy importante que estén presentes la próxima semana. Así que nos vamos a quedar en la relación con los seres no físicos en la página 78 y vamos a continuar con este libro. Y para sellar esta reunión vamos a hacer entonces una práctica meditativa. Y ahora sí creo que no voy a pasar por alto el no poner el audio. Así que bueno, nos disponemos y vamos a hacer entonces la práctica de meditación solamente para cerciorarme. Eh, Se escucha, a ver, me dicen si se escucha el audio para saber acá. Mejor lo pongo acá. Your full attention to your Sí se escucha, body. ¿no? Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Sí, ¿no? Gracias. Ya, entonces vamos a comenzar. Entonces nos disponemos para fortalecer y sentirnos eh, involucrados con el grupo también, ¿ya? Vamos a hacer entonces la práctica meditativa. Práctica guiada de las tres puertas al refugio interior. Just bring your full attention to your body Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. and find Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. nine breathing. Las 9 respiraciones de purificación.
Just feel and Simplemente aware siente y sé consciente de la apertura en los tres canales. all three channels. Be aware of that openness. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. Door of the body. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Bring your full and Lleva tu clear atención attention plena y clara hacia tu cuerpo. from the sole of the feet Desde la planta de tus pies hasta la corona. feel that connection Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. to your mind. In that connection, En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. rest in that. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. It is not only No about solamente se trata de estar quieto, it is about being se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. gradually be Poco a aware poco se consciente de la quietud interior, the stillness la quietud que no depende de la ausencia de movimiento, on the absence of movement. Stillness, la stillness quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo, of the body. But there is pero hay una conciencia más profunda awareness of stillness. de la quietud. Inner stillness La quietud interior es inagotable.
through that inner stillness, a través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. sacred space. Beyond Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos, every movement, cada movimiento, cada materia está solamente presente presence. en ese espacio. Be aware of that Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, first refuge, the Dharmakaya, el Dharmakaya, Rinchi. Bon-Yugyu. Sometime Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. all. Rest in that refuge. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, Whom por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo, first time in como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. rest. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Now be Ahora fully sé aware. completamente consciente de tu habla. Bring your attention to your Lleva tu atención hacia tu garganta. and gradually Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. be aware of the Sé silence consciente del silencio dentro de ti. and feel the silence Siente el silencio and connect through that. y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Allow to fully Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. and gradually Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, of del silencio de ser, the silence of being, silence of this moment. del silencio de este momento. In this inner silence, En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. there is Hay una presencia de la conciencia.
sense of knowing, un sentido de saber completamente, de ser completamente, sense of connectedness. un sentido de conectividad. That presence of awareness Esa presencia de conciencia es la luz interior. you have accessed that Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. through the second door. Rest in that refuge, Permanece en ese refugio interior. connection with that La conexión entre esa conciencia y la luz. that awareness is Sambhoga Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Zokku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente. The last, La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. mind is always clear and luminous. Sé consciente de ello. Sky in the desert. Be aware of that. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Connect with that spacious. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de Rest in that calidez. spaciousness and gradually allow Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. qualities, joy, love, compassion, equanimity. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, Whatever esas cualidades son qualities como una manifestación nirmanakaya, experiencing, Trulpi Ku. feeling, these qualities are like Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, they are pure manifestation, esa naturaleza y esencia. that essence, nature and essence. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa For a conciencia. moment, rest in that Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad joy, love, que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua. experiencing this moment. Rest in there continuously.
Bien, vamos saliendo de poco a poco. Y ahora vamos a hacer la dedicatoria. Que el beneficio de esta práctica beneficia a todos los seres. Y hacemos entonces la dedicatoria. Gozonda pege wakanji pa azo sem shena kedando gong dozong eledrico jane ozo ozo Bezangye Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Tania, Liz, Ivy, Elisolete y Andrea. Gracias por acompañarme. Nos encontramos la próxima semana. Ya saben, la próxima semana va a estar puntualmente interesante. Así que nos encontramos allí. Tachi de ley, buenas noches. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Que les vaya bien. Gracias.